Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y aprovechando que esta semana se celebra la fiesta de San Jordi en Barcelona, bueno, en toda Cataluña y en Castilla y León, pues sí, también será fiesta, pero este año no habrá festivo, pero se seguirá celebrando la fiesta de Villalar, pero bueno, esos son otros temas en los que no conviene meterse y ya vamos a hablar de nuestro tema en este pequeño canal de YouTube y saludo a una persona que comparte la narración deportiva conmigo y para eso vamos a hablar ya un buen rato sobre la narración, sobre fútbol, también sobre el periodismo, porque al final es lo que conviene hablar, el periodismo, el buen periodismo. Y hoy tengo aquí conmigo pues a Jordi Domínguez, al que ya saludo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a empezar hablando un poco de tus inicios en el mundo de bueno, también, además de locución deportiva, imagino que periodismo y ¿cómo empezaste en el periodismo? Sí que imagino que no sé si lo hiciste narrando, pero sí que es verdad que comenzaste haciendo los partidos de la montañesa, ¿no? Sí, eso fue ya cuando estaba en la universidad, que bueno, siempre había posibilidad de hacer prácticas para romper un poco el hielo, y en ese momento en la cadena SER en Barcelona hacían un programa que, bueno, no sé si lo siguen haciendo, pero sigue habiendo programas de ese estilo en la radio local aquí en Cataluña, que era el Carrusel Cataluña, se llamaba, era como un carrusel deportivo de los que se hacen habitualmente para Primera División, pero enfocado sobre todo a categorías de Segunda B hacia abajo. Y ahí es donde empecé a narrar partidos, y me tocaba de forma muy habitual ir al Estadio de la Montañesa, que es un equipo de barrio, de un barrio obrero de la ciudad de Barcelona, que es Nou Barris, y bueno, había un ambiente muy chulo, la verdad. Ahí era un estadio muy caliente. Llevaban unas 200 o 300 personas, pero la verdad que en aquel estadio, y se dio mucho de partidos de regional preferente, que era por debajo de tercera división en aquella época, es decir, sería la quinta categoría más o menos del fútbol español, yo calculo, en esa época, porque ha habido mucho baile con las categorías. Pero bueno, pues sí, ahí fueron mis inicios. Entraba simplemente pues con mi teléfono móvil, con un Alcatel de los primeros que salieron al mercado. Me llamaban desde el estudio cada 15, 20 minutos y tenía que dar un poco el resultado y el resumen de lo que había sucedido durante ese rato que habían estado conectando con otros campos. Ujú. Y además de comenzar de alguna forma en el mundo de la locución deportiva, se ha hablado ahora de esa reestructuración de ligas, que bueno, por desgracia o por fortuna, pues ya me la conozco de memoria. Y nada, mandar un saludo a mis amigos, compañeros de Onda Morada Palencia, que ya que tengo la fortuna de poder retransmitir de momento los partidos del Palencia Cristal Atlético, y al final creo que somos dos personas que compartimos ese fútbol más modesto y ese fútbol en el que no manda tanto el dinero, aunque al final está claro que así va a ser el fútbol, ¿no? El del futuro. Sí, bueno, pues mira, ya que has sacado el Valencia Cristal Atlético, que además es un equipo que en los últimos años lo hemos escuchado bastante en Copa del Rey, y creo que este año está haciendo buena temporada, ¿no? Pues a ver si poco a poco puede ir para arriba, y dentro de unos años, ya no te digo verlo en una liga profesional tipo Smartbank o incluso más, pero si lo podemos ver por Primera Federación, pues eso significará que se están haciendo las cosas bien. Bueno, de momento va a tener que luchar por la permanencia, pero ojalá ya la próxima temporada pueda intentar ascender. Además de gustarte el periodismo, creo que también desde siempre, desde muy pequeño, pues has mamado el deporte en casa, ¿no? Tu hermana, jugadora de baloncesto, que imagino que será una de las preguntas que muchas veces te hacen, pero ¿cómo se convive con una medallista olímpica en casa? Bueno, la verdad es que convivimos poco, porque ella, al vivir en Ya, ya. Salamanca, lleva mucho tiempo ahí, pues nos vemos en verano y en las fiestas navideñas, si es que puede, porque a veces también depende un poco del calendario, pero bueno, pues se vive con mucho orgullo, claro. Al final ella empezó a jugar a baloncesto un poco por imitación, porque yo también jugaba en ese momento, y ella, recuerdo que venía a todos mis entrenos, venía a los partidos, y cada vez que había un parón aprovechaba para saltar a la pista, agarrar un balón y tirar a canasta. Ella se le veían maneras, y entonces ya su profesor de educación física en la escuela rápidamente le dijo que era una niña que necesitaba actividad, y empezó probando en la gimnasia deportiva, no le acabó de gustar, y luego ya se pasó al baloncesto, y bueno, a partir de ahí la historia ya se cuenta sola. Ujú.
Después de este momento un poco más familiar, estudiaste periodismo, imagino que por vocación, ¿no? Sí, la verdad es que, a mí el deporte siempre me ha gustado. He ido a ver todo tipo de deportes desde pequeñito, porque por suerte mi familia, pues, también son muy aficionados al deporte, y entonces es algo que he mamado desde pequeño. Entonces, me acuerdo mucho, por ejemplo, mi abuelo, que cada vez que iba a comer a su casa, él siempre compraba el periódico deportivo, siempre tenía ahí algún periódico, y me aficioné a leer la prensa deportiva. Me fue gustando más y más. Yo también practicaba deporte, pero ya vi rápidamente que no me iba a poder dedicar a ello de forma profesional, y al final una buena salida que encontré fue, pues, estudio periodismo, y si puedo dedicarme al periodismo deportivo, pues será una manera de poder vivir de lo que me gusta, ¿no? Que al final es el deporte desde otra perspectiva, desde otro lado, pero al fin y al cabo también disfrutándolo. Y bueno, pues, por suerte me ha salido bien hasta ahora. Ujú. Y ya yendo un poco más a tu etapa profesional, porque imagino que habrás estado en más medios que MediaPro o Gol, Ujú. ¿cómo surgió esa, bueno, imagino que sería una llamada para empezar a colaborar, porque creo que tú empezaste haciendo las ligas internacionales, ¿no? Sí, yo, a ver, la trayectoria profesional, digamos que después de la universidad empecé en Don Balón, una revista de fútbol que en su momento fue muy conocida y que ahora ya no existe, y de ahí di el salto a la televisión autonómica de las Islas Baleares, que estuve un año viviendo en Ibiza. La verdad que ahí estaba muy a gusto, muy bien. Pero yo había hecho las prácticas de la universidad en TV3, en el departamento de deportes, y me surgió la posibilidad de cubrir una serie de bajas en TV3, y entonces dejé el trabajo que tenía en Ibiza y volví a Barcelona para poder trabajar en TV3. Y estuve unos 3 años más o menos cubriendo bajas, haciendo sustituciones en TV3, pero llegó un momento en el que yo necesitaba algo más estable, y justo coincidió con el arranque de Gol Televisión. Entonces me comentaron que estaban buscando gente, les mandé mi currículum, me hicieron una entrevista, y en 2009 me incorporé a esta casa, y bueno, ahora mismo, 14 años después, ahí sigo en Gol Televisión, aunque no siempre he estado en Gol. Hubo, por ejemplo, una temporada, la 2015-2016, que también trabajando para MediaPro, pero estuve en Reino Unido como productor ejecutivo de la televisión del Manchester City, que era una división de negocio que también se llevaba desde MediaPro. Y bueno, pues he tenido esas experiencias también alternativas, que al final todo enriquece y todo te hace crecer a nivel profesional. Ujú. Ya en la temporada 2013-2014, creo que por una decisión del director, creo que te proponen hacer tu primer partido de la Liga Española de fútbol, que es lo que retransmites Ujú. ahora. ¿Te acuerdas un poco qué partido fue y cómo sucedió? ¿O no? Pues no me acuerdo, y mira que es algo que ahora con el paso del tiempo lo pienso, que me hubiera gustado, pues yo que sé, hacerme un Excel con un listado de los partidos que he hecho, pero no solo de la Liga Española, sino de otras ligas también, Ujú, porque ahora pues igual me haría ilusión revisar. Hay partidos que probablemente he hecho y ahora mismo ni me acuerdo, ¿no? Entonces, pues, y no ujú, sé ni cuántos llevo ni nada, y no sé, son tonterías de estas que a veces pues uno las piensa y le gustaría volver atrás para poder haber hecho ese ejercicio. Yo, de hecho, sí que recuerdo cuál fue el primer partido que narré en la tele, que fue un Unión Deportiva Salamanca-Celta de segunda división, pero eso debió ser en la 2009-2010. sí. Pero partidos de primera, sí, yo creo que empecé en 2013, porque yo hasta ese momento estaba haciendo, no de forma habitual, sino cuando hacía falta o cuando había algún hueco, partidos de ligas internacionales, de la liga belga, alguno de Premier, de la liga rusa también incluso. Y justo ese verano, el de 2013, había mucha gente de vacaciones, yo estuve narrando bastantes partidos, y en uno de la liga rusa, pues por casualidad mi jefe estaba viendo el partido, no le pareció mal lo que estaba haciendo y me propuso empezar a hacer partidos de liga española. Y sí, desde entonces, desde la 2013-14, llevo haciendo partidos de primera división española. Ujú. Yo de momento he tenido la suerte de retransmitir partidos de segunda y de primera red, que bueno, también es Ujú. otra gran cita histórica. Has comentado también en otras charlas o entrevistas que te gusta a la hora de llegar a la cabina o a la hora de llegar
al estudio de MediaPro con todo bien organizado y con todo bien sellado para que no te falle ningún dato o ninguna cosa, al final el narrador debe de ser organizado. Sí, bueno, yo ya por carácter ya soy un poco así, me gusta ser ordenado, tengo un punto hasta de TOC, diría, con ese tema, porque me gusta, no sé si es porque soy Virgo o qué, porque a veces leyendo el Yo horóscopo parece también. que los Virgos somos un poco así, ¿no? Pero de tenerlo todo controlado, todo Joder. organizado, que no tengas la sensación de que se te escapa algo. Y entonces también para las narraciones pues soy así, me gusta tenerlo todo bajo control y leo mucho la prensa local de cada uno de los equipos para que no se me escape ningún detalle y que cuando entre en la cabina para hacer un partido, pues tenga la sensación interior de que pase lo que pase en el partido, no me va a sorprender, ¿no? O que voy a estar preparado para Ujú. contarlo porque conozco por qué ese jugador se ha lesionado o porque sé que venía renqueante o porque, bueno, pues todo ese tipo de detalles que nada se deja a la improvisación y que nada te pueda sorprender, porque al final tú estás allí para transmitirle al aficionado que está viendo el partido toda una información que no tiene por qué saber el que está en casa, ¿no? El que está en casa se sienta en el sofá a disfrutar y entonces el narrador, pues una de las funciones que tiene es darle todo ese contexto que a lo mejor al que está en casa pues le falta porque tampoco tiene por qué haberse pasado 6 horas estudiando a cada uno de los equipos, ¿no? Antes del partido. Ujú. Además de ser Virgo, yo también, periodismo deportivo y tal, bueno, muchas coincidencias. Dijiste también que, bueno, una de las mejores duplas que hayas formado en torno a comentarista y narrador fue con Natalia Arroyo, pero también Ujú. has compartido dupla con cientos de compañeros. Es muy difícil quedarse con uno. Sí, la verdad es que me costaría quedarme con uno porque he tenido la suerte de compartir retransmisiones con gente muy buena. Ahora mismo con Aitor Lagunas, que es un lujo, y con Ricardo Rossetti, que está a pie de campo, que ahora desde hace un tiempo, o desde esta temporada, mejor dicho, estamos siempre los tres en los partidos de gol. Pero al principio, como tú decías, con Natalia Arroyo, que también era un lujo, y bueno, pues al final ahí está, ¿no?, su trayectoria, que está haciendo un gran trabajo como entrenadora de la Real Sociedad. Luego con Alberto Jogo, que también ya hemos visto pues, que es uno de los comentaristas más reconocidos ahora mismo en España. Con Axel Torres he hecho menos, pero también he hecho algunos partidos. Con muchos exjugadores con los que también he disfrutado mucho de poder compartir retransmisiones. Al final me costaría mucho decir este ha sido el mejor o esta ha sido la mejor con la que he compartido retransmisión, porque creo que también sería injusto, ¿no? O sea, al final lo disfruto muchísimo con todos porque todos son muy buenos y al final pues eso a mí también me ayuda a mejorar y creo que entre todos sacamos un buen producto adelante. Ujú. Y ahora también, por hablar un poco más de la narración, también comentaste que sí, hay que cuidar mucho la voz a la hora de retransmitir, Ujú. pero al final creo que estoy de acuerdo contigo en que al final el narrador es demasiado autodidacta y nosotros mismos sabemos hasta dónde podemos subir y hasta dónde podemos bajar. Sí, sí, tal cual. Al final, cuando tú elevas el tono más de lo debido, ya la voz súper inteligente ya te avisa y el primer gallito o el primer carraspeo ya te indica que estás excesivamente arriba, ¿no? Entonces, pues cada uno ya se conoce, ya sabe hasta dónde puede llegar, tiene que dosificar la voz porque al final es 1 hora y media hablando y bueno, pues al principio, cuando haces los primeros partidos, puedes cometer algún error de este tipo, pero al final la experiencia también hace que tú sepas controlarte en ese sentido para no quedarte afónico. Es verdad que a veces puedes encadenar muchos días seguidos narrando y ahí es complicado, pero bueno, cada uno tiene sus truquitos, que si los caramelos de menta, que si las pastillitas estas milagrosas de la farmacia que te aclaran la voz de un día para otro. Bueno, pues cada uno un poco se administra como buenamente puede para poder responder ante el reto de cada día, ¿no? O de cada transmisión. Ujú. Y ahora vamos con una pregunta más enfocada a los gustos. Te voy a contar el mío. No es porque estés tú delante, no, tampoco es por ser pelota, pero a ti, cuando no estás retransmitiendo, ¿te gusta más escuchar la retransmisión
con el audio de la televisión o con el audio de la radio? Pues depende. Yo lo que hago muchas veces también es escuchar los partidos simplemente con el audio ambiente, porque lo que me pasa muchas veces es que en vez de centrarme en disfrutar del partido, que es lo que quiero hacer cuando estoy en mi casa tranquilamente, por deformación profesional, escuchas a cualquier compañero y te estás fijando más en la manera de retransmitir para ver de qué manera lo hace, si algún rasgo de su estilo pues es algo que puedes incorporar a tu manera de narrar y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces estás más analizando el trabajo de la persona que está haciendo lo mismo a lo que tú te dedicas que disfrutando del propio partido. Y entonces algunas veces, incluso para no caer en esa tentación, me lo he puesto simplemente con ambiente. A mí la radio me gusta mucho, pero no te sabría decir, es que no tengo una regla para eso. Hay veces que Ujú, me dejo el partido con la narración de tele, hay veces que ahora hay la posibilidad de ponerte en uno de los canales el audio de la radio. Va un poco también en función de mis gustos con respecto al narrador de turno, o si a lo mejor hay varios partidos en juego y me interesa que me vayan contando también en la radio qué es lo que está pasando en el resto de partidos. Depende un poco de la situación de cada partido. ujú. Y ahora por hacer un flashback y volver un poco a tu pasado, ya que yo ahora mismo pues me encuentro en la etapa universitaria, al final no voy a decir que sea obligatoria, pero es necesario tener esos Ujú. conocimientos universitarios para poder hacer un buen periodismo y un periodismo mejor. Al hilo de esta primera pregunta, de que si la universidad, bueno, la carrera, el título de periodismo es necesaria, la segunda es, ¿para ti hay más desinformación o información en el periodismo deportivo o en otros tipos también la hay? Bueno, empiezo respondiendo muy rápido a la primera pregunta. Sí, para mí es básico tener esa formación universitaria porque al final lo que te da es una base eh, sobre la que luego tú tienes que cimentar el resto de elementos que van a definir tu carrera. Obviamente, a la larga es mucho mejor Camino. toda la Mm, experiencia que vas a adquirir durante ese camino, pues las prácticas que puedas hacer en una radio local o en un medio, en el periódico comarcal o ese tipo de cosas, al final te van a enriquecer seguramente mucho más que la base que has adquirido en la universidad, pero igual que para hacer cualquier edificio, primero hay que poner unos cimientos y a partir de ahí se van construyendo plantas, pues esto es un poco parecido, ¿no? Si no tienes esa base, a lo mejor cuando vayas subiendo las plantas te va a faltar algo que sostenga todo eso, ¿no? Eso mm, respondiendo a la primera pregunta. Y en cuanto a lo de la desinformación, yo creo que es un problema general, no solo atañe sí, al periodismo deportivo. Ocurre con el periodismo político muchísimo, con el periodismo social, con el periodismo cultural, económico. Al final es un mal endémico de cómo la funcionan sociedad. los medios hoy en día y la propia sociedad, sí, sí. Entonces, bueno, al final depende un poco también de cada uno, ¿no? Tenemos que ser conscientes de esa situación y cada uno hacer el ejercicio de intentar explicar las cosas tal como son y no dejarse llevar bueno, pues por la manipulación y la toxicidad que vemos día a día en muchísimas informaciones. Ujú. Y ya algún consejo, también en una doble pregunta, además de algún consejo que se le pueda dar a algún estudiante universitario, ¿también crees que no va a llegar sola la oportunidad y que los estudiantes deben, aunque sea sin cobrar, como lo hago yo, este tipo de iniciativas? Bueno, al final creo que, por suerte o por desgracia, es algo por lo que todos hemos tenido que pasar en un momento u otro, ¿no? Al final es muy complicado que salgas de la universidad y ya te aparezca el trabajo de tu vida y que encima esté bien remunerado. Al final todo es un proceso en el que se van dando pasos, algunos lo hacen de forma más rápida, otros de forma más lenta, pero yo sobre todo lo que recomiendo es algo que se tiene o no se tiene, que es pasión por esta profesión. Al final, si tú eres un apasionado, le vas a poner todas las horas que sean necesarias porque es algo que no te va a costar. Obviamente no estoy diciendo con esto que tengas que trabajar gratis y que se aprovechen de la gente que sale de la facultad de periodismo, porque claro, como son muy apasionados y necesitan empezar a dar sus primeros pasos, pues venga, vamos a aprovecharnos de ellos y que hagan un montón de horas sin cobrar. Evidentemente no. Pero,
pero todas las experiencias que puedas ir acumulando, todas las prácticas que puedas hacer, algunas serán remuneradas y otras no, todo eso al final va a construir tu personalidad como periodista y te puede abrir puertas, porque siempre al final en todos los sitios que vayas pisando vas a conocer a este y aquel y quién sabe si el día de mañana esta persona que conociste en una radio local es alguien que tiene responsabilidad en un medio importante y se puede acordar de ti y decir, hostia, pues aquel chaval que bien lo hacía, mira, necesito ahora a alguien que me cubra esta vacante, pues voy a llamar a este chico, ¿sabes? No sé, al final Ujú, es todo, es una red de contactos en muchas ocasiones, es difícil porque cada año salen miles de periodistas de las facultades y tampoco hay tantos medios como para poder ir nutriendo con esa gente a todos esos medios de comunicación, pero oportunidades hay. Tienes que tener, es una ensalada que tiene muchos ingredientes, una pizca de suerte, estar en el momento oportuno y en el lugar oportuno y en el momento en el que te llega la oportunidad aprovecharla, obviamente, porque habrá mucha gente a la que le ha surgido la oportunidad, pero una vez allí no ha sido capaz de responder a las expectativas, ¿no? Entonces también es un cúmulo de muchas cosas que si te sale bien, pues, oye, entonces miel sobre hojuelas, ¿no? Porque es cuando realmente llegas al punto que todos de alguna manera soñábamos cuando nos inclinamos por estudiar esta profesión. ujú. Y siguiendo un poco la línea de la universidad, hace unos meses hace unos meses salía un estudio de que no sé si era en España o en otro país, que al final Ujú. los periodistas o los que salían de la carrera de periodismo que eran los más renegados, o no me acuerdo ahora cómo era ese estudio, pero al final crees que un poco esa gente que una vez termina la carrera y sale un poco renegada es porque pierde la vocación, o crees que la vocación no se pierde? Bueno, puede ser, al final yo también eso lo entiendo, ¿no? Que si una persona pues ha hecho la carrera y ve que luego no le surge ninguna oportunidad y va pasando el tiempo y al final pues oye, todos necesitamos un sustento, ¿no? Y bueno, pues te tienes que mantener de alguna manera y claro, obviamente entiendo que haya mucha gente que si no ha tenido la fortuna de que una vez acabada la carrera le haya surgido una oportunidad laboral, pues con el tiempo se vaya desencantando y diga pues adiós periodismo y me dedico a otra cosa. Lo entiendo perfectamente, claro, desde mi posición, donde yo cuando salgo de la universidad me van surgiendo las oportunidades y voy saltando de un medio a otro, es muy fácil decirlo, ¿no? Pero obviamente si me hubiera ido de otra manera, pues a lo mejor yo sería también uno de los desencantados, quién sabe. Ujú. Has dicho que sería complicado quedarte con algún compañero de retransmisión, pero en cuanto a la típica pregunta que se hace el primer día en la universidad, que quiénes son tus referentes, quiénes son tus ídolos, ¿podrías decirme alguno o todos, como yo? La verdad es que no he tenido ídolos, entendido como tal en cuanto a las retransmisiones. Sí que me he fijado en mucha gente y de algunos he sacado cosas que he dicho, bueno, pues esto me parece guay, sería, pero tampoco con el ánimo de copiar, porque al final yo creo que cada uno tiene que crear su propio estilo con el que esté cómodo y a partir de ahí tirar millas, ¿no? No se trata de, Ujú, como me gusta este, lo imito, no, porque al final nunca un imitador va a ser mejor que el original, ¿no? Entonces es absurdo. Pero bueno, me he fijado en mucha gente. Obviamente aquí en España, pues en cuanto a televisión, pues todos nos hemos fijado en Carlos Martínez. Obviamente he tenido la suerte también de trabajar con gente como Miguel Ángel Román, como José Sanchís, o sea, que ahora mismo son gente top a nivel de narración. Héctor Ruiz, por ejemplo, con el que hemos compartido un montón de temporadas en Gol, él haciendo Liga Smartbank y haciendo Liga Santander. No sé, es que hay un montón. Al final es un poco eso, ¿no? Por ejemplo, ahora Guillem Fran de Dazón me parece también muy bueno. Eh, es que hay muy buenos narradores, ujú, pero ya te digo, de lo que se trata es, de que cada uno construya, su método, su manera de narrar con la que se sienta cómodo y a partir de ahí personalidad propia, porque no se trata de imitar a nadie. ujú. Y ahora que has dicho a Héctor Ruiz, pues tuve la suerte de coincidir con él en la pandemia, en un torneo de FIFA entre el Huesca y el Zaragoza, que estuvimos ahí Ujú. retransmitiendo en FIFA 21, bueno, 22, ya no me acuerdo, es que nos ha dejado tocados la pandemia. Sí, sí, sé que él ha estado haciendo cosas para, la liga, ¿no? Que no sé si sería ahí donde Sí, coincidisteis. mm, creo que sí, sí, vamos, ahora no recuerdo, pero sí que estuvimos, creo que era una eliminatoria y retransmitimos 3 partidos, sí. Ujú. Sí, sí. Otra experiencia más que nunca Exacto. se me va a olvidar, el de coincidir con un narrador de
la liga, pues al final es algo que no se te olvida. Y ya terminando un poco la charla, tengo aquí un poco, bueno, dos preguntas más. Aunque va muy ligada a la narración, igual es más un tópico que otra cosa, pero las manías del narrador, ¿tú cómo las llevas? ¿Manías en qué sentido? En cuanto a algún apodo que le pones a los jugadores, repetir mucho una palabra 1000 veces o Bueno, sí, no. en ese sentido, lo de repetir palabras y tal, intento que no pase, pero hay veces que es inevitable, porque al final estás 90 minutos cascando y a veces las jugadas van muy rápido y no siempre el cerebro va a la velocidad que te exige el ritmo del partido y es complicado. En cuanto a apodos, tampoco soy muy de... O sea, si hay alguno que es muy conocido, que casi se le conoce más por el apodo que por el propio nombre al futbolista, pues obviamente lo incorporo, ¿no? Pero no me gusta especialmente ponerle apodos a alguien como, en plan, como para, bueno, pues a partir de ahora a ver si es conocido por este apodo. Que igual alguna vez lo he hecho, ¿eh? Ahora mismo no recuerdo, pero no creo que, no tengo la sensación de que sea algo que me vaya mucho. Y, Ujú, pues no sé, en cuanto a manías, la verdad es que más allá de tenerlo todo súper ordenado y con mis plantillitas allí con los post-its y con toda la información de este equipo, de aquel y que no se me escape nada. Tampoco tengo, por ejemplo, una manera de narrar los goles que siempre sea ABC. O sea, lo narro como me sale, improvisando en ese momento. Unas veces me saldrá mejor y otras a lo mejor será un desastre, pero oye, puerta grande o enfermería. Y nada, básicamente eso, o sea, al final es un poco improvisación y confiar en que la experiencia de estos últimos años, pues, te lleve por el buen camino. ujú. También has dicho que, bueno, es una oficio el de narrador, profesión, la del periodista, que no hay secretos, porque al final vas a estar retransmitiendo algo que no tiene, bueno, que no sabes qué va a ocurrir, al final es un folio en blanco. Y bueno, ya vamos a ir terminando un poco. Primero, ¿cuál es el próximo partido en el que te podemos oír? Pues el próximo es este sábado, Osasuna-Betis, a las 2 de la Ujú. tarde. Bueno, habrá que ponerlo a la hora de la comida, ¿no? Exacto, ahí con el vermutito, ya empezando a comer con el primer plato, entra bien un Osasuna-Betis. Ujú. Y ya en esta pregunta que suelo hacer también como tópico que hago siempre para cerrar, en la redacción de Gol hay muchos compañeros, pero ¿a quién podríamos nominar para la próxima charla? Pues buena pregunta. Yo creo que deberías nominar a Ricardo Rossetti, que seguro que tiene muchas anécdotas que contarte de todos los viajecitos que se pega jornada tras jornada, porque Ujú, Aitor y yo narramos el partido desde Barcelona, desde una cabina aquí en el edificio de nuestra empresa, pero Ricardo sí que tiene la suerte de acudir a los estadios, así que seguro que tiene bastante tema para contarte anecdotillas y esas cosas y un poco cómo funciona por dentro un partido, seguro que será interesante. ujú. Y ya antes de cerrar, ¿cómo ha ido la rueda de prensa de la Porta? Pues ha sido larguita, la verdad. Ha sido, ¿para qué nos vamos a engañar? Ha sido un poco turra, porque al final casi ha durado unas 2 horas y se ha hablado básicamente de conceptos jurídicos y legales. Eh, Tampoco ha aclarado mucho. Al final nos hemos quedado un poco igual que antes de la rueda de prensa. Cuando ha llegado alguna pregunta comprometida, la respuesta siempre ha sido la misma, que esto está pendiente de juicio y que en el juicio ya se sabrá o ya se aclarará todo lo que falte por aclarar. Y bueno, pues nada, pues habrá que esperar a que el tribunal tome una decisión, efectúe su veredicto y veremos qué pasa con todo eso. Yo, sinceramente, sobre esta situación, estoy convencido de que, a pesar de la millonada que se le ha pagado a este señor, ese dinero no servía para comprar árbitros. Mm, o sea, no te puedo decir para qué servía ese Ujú, dinero. Lo de los informes, si era realmente por lo que estaban pagando, les han hecho el timo de la estampita, porque eso no vale ni por asomo la millonada que han pagado. Eh,
pero tampoco creo que hayan comprado árbitros. Entonces, bueno, pues espero que en el juicio se aclare todo y se vea si a lo mejor ese dinero se ha desviado hacia cuentas de algún directivo o exdirectivo, que es otro de los temas que está sobrevolando últimamente. Pero bueno, que se aclare de una vez porque obviamente Mm. no beneficia primero al Barça, que su imagen se ha manchado casi de por vida por este tema, más allá de que al final se acabe demostrando o no que no ha habido sobornos arbitrales. Y luego a la propia liga, ¿no? También, al final queda manchada mucha gente con todo este asunto y lo que todos queremos es que se aclare de una vez. Pero el razonamiento un poco así a la deriva o a lo radical de que hay que defender al Barça, ¿tú crees que No, no va a ocurrir? ¿No? Vamos, eso es una utopía. no, no porque, para empezar, por la ley del deporte en España, el caso ya estaría prescrito. Eso contando que se pudiera demostrar que se han comprado árbitros, que ya te digo que es mucho demostrar y creo que eso no se va a poder demostrar, para empezar, porque no, la intención de esos pagos no creo que fuera por ahí. Yo me decanto más por la otra, ¿sabes? Por la que un dinero que salía por aquí y entraba por otro lado, pero claro, ya veremos si Mm, eso en el juicio se puede demostrar o no. Y yo tampoco lo quiero afirmar eso, primero porque yo no tengo ninguna prueba y no voy a decir que ahí alguien ha metido la mano en la caja, que es algo que, por cierto, Laporta ha desmentido en la rueda de prensa también. mm, Pero ahora me he perdido. mm, Ah, sí, lo sí, del descenso, sí, no, descenso, es eso. que por la ley del deporte en España eso no va a ocurrir, porque ya te Mm, digo, está prescrito, y lo único que podría suceder es que si la UEFA, viera o tuviera pruebas de que ese dinero ha servido para comprar árbitros, ahí sí que podrían expulsar al Barça de las competiciones europeas. Pero yo creo que eso, si llegaran a hacerlo, sería ya con el veredicto del tribunal en la mano, para lo que pueden pasar muchos años. O sea, no creo que sea de cara a la próxima temporada, ni mucho menos. Y como al final, ya te digo una vez más, que yo tengo la convicción de que no se va a poder demostrar que se han comprado árbitros porque directamente ese dinero no se usó para eso. Entonces, al final, no sé en qué va a quedar todo esto, pero no habrá ni descensos, ni creo que al Barça lo vayan a expulsar de las competiciones europeas, ni nada parecido. Bueno, pues ya me quedo un poquito más tranquilo después de no haber podido ver la rueda de prensa de la puerta. ¿Que me recomiendas verla o no? Bueno, si tienes ahí 2 horas tontas, pues igual sí, pero ya te digo que ha sido durilla de digerir, ¿eh? Ujú. Bueno, pues ha sido un placer poder charlar este ratito con Jordi Domínguez y nada, que te lo pases muy bien este fin de semana, tanto retransmitiendo como en el día de San Jordi, ¿no? Pues muchas gracias, Pablo, y nada, mucha suerte de ahora en adelante y a ver si dentro de unos años soy yo el que te tiene que hacer la entrevista a ti como narrador de Primera División. Ojalá. Bueno, nos vemos en la próxima charla. Adiós. Adiós.